Hola, buenas tardes a todos. Soy Steffi Flores de Precisión Perú y les doy la bienvenida al webinar Ethernet Industrial de Alta Eficiencia, Análisis de Cableado, a cargo de Álvaro Cayo de Fluke Networks. El documento de la presentación la van a poder encontrar cargada en breve en la sección documento y todas las preguntas las pueden ir escribiendo al chat que al final la responderemos. Muchas gracias de nuevo por asistir y te doy paso, Álvaro, para que puedas comenzar con la presentación. Muy bien, muy buenas tardes. Veo que hay un buen número y muchas gracias a Precisión. Mi nombre es Álvaro Cayo, soy Country Manager de Fluke Networks para Perú, Ecuador y Bolivia. Y pues en esta hora espero compartir pues algo que sea de mucha utilidad para ustedes. Y como dijo Steffi, por favor, sus consultas por el chat. Y espero que hayan muchas y trataremos de responderlas todas para el final. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que es un poco parte de la evolución industrial, ¿no? El cableado, la comunicación industrial de bus está migrando mucho a lo que es el Ethernet industrial. Entonces, del lado de Fluke Networks, vamos a ver un poco cómo es esas pruebas, cuáles son los riesgos, cuáles son las métricas que hay que tener, los cuidados que hay que tener con los sistemas de control cuando haya una migración de sistemas de control hacia Ethernet industrial, por ejemplo, sistemas de escala o similares. ¿Quiénes somos? Bueno, nuestra área de marketing siempre nos dice empezar diciendo quiénes somos. Estoy muy seguro que muchos de ustedes conocen a Fluke. Fluke es una compañía americana muy grande en herramientas de medición eléctrica. Y Fluke con el tiempo creó una nueva división que se llama Fluke Networks. Somos, digamos, como hermanos de Fluke Industrial. Nuestra división Fluke Networks son los equipos de Fluke, pero orientado a lo que es telecomunicaciones, a lo que es fibra óptica, a lo que es red de datos, a lo que es cualquier sistema en cobre, par trenzado, fibra, que es parte de infraestructura de red. Entonces tenemos muchos equipos de medición. Nuestros sistemas básicamente son varios y diversos. Por tema de tiempo vamos a hablar solamente de los relevantes a lo que es el terreno industrial. Pero para que sepan, tenemos desde lo más básico, que son herramientas de punchado, microteléfonos, herramientas de crimpeadoras. Obviamente todo esto lo tiene de precisión. No, de ahí subimos a la parte de verificación y probadores de redes, limpiadores como power meters, sondas de luz, ¿no? Microscopios, videomicroscopios para sondas de control, la parte de fibra óptica, conectores de diferentes tipos, subiendo equipos de verificación, cualificación, vamos a ver qué es eso más adelante, y en la capa más alta tenemos nuestros, pues ya muy famosos, analizadores y certificadores de infraestructura, lo que son, analizan redes Ethernet, Ethernet industrial, y para redes empresariales y para redes industriales. Vamos a ver eso en más detalle. La agenda, pues son temas orientados muy a la parte industrial, ¿no? Que es el negocio de ustedes, es el negocio de precisión, y nosotros esperamos agregar valor en esta presentación, pues a su día a día de desafíos, ¿no? Con el tema de las redes. Como estoy seguro todos ustedes deben saber, pues hay muchos estándares diferentes para industria a los que usamos en las data centers convencionales o empresariales. Hay cosas en común, obviamente. Hay servidores, hay aplicaciones, equipos diferentes, pero los datos tienen un cuidado especial y diferente en la red industrial. Eso nos toma ciertos desafíos en la evolución de industrial con los cambios que hay. Por ejemplo, estoy seguro que pues yo sé que Precisión comercializa varios switches industriales, varios sistemas de control industriales de diferentes marcas, y estos sistemas usan un cableado. Entonces, esos cableados rigen unas normas especiales de industrial. Vamos a ver eso más adelante. Y al final, pues las pruebas de campo que hay que tener cuidado con los cableados industriales, ¿no? Hay fibra óptica, obviamente también un poco al final.
Bueno, no les voy a hablar de la teoría, simplemente un slide de dónde venimos y la industria 4.0, que estoy seguro que ustedes pues ya han tenido mucha charla sobre esto, nos da el camino a la nueva tecnología, de la convergencia del mundo IP, ¿no? Juntando el mundo de OT con el mundo de IT, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidados. Entonces, este es un reporte interesante en Estados Unidos de los principales problemas durante la migración al Ethernet industrial, ¿no? Los cuidados que hay que tener. Normalmente, eh, lo que más, más va es en la parte donde está 20%, ¿no? Donde dice configuración de dispositivos, pues esa parte es clásica, ¿no? Hay que tener cuidado en la configuración y estoy seguro que lo hacen bien. Pero en lo que es cableado, hay que tener más cuidado en lo que es el cable, el conector y el EMI. El EMI es el ruido electromagnético, ¿no? Y por ahí está a distancia y otros. Entonces, son factores que hay que considerar según dónde instales los controladores en diferentes lugares de una planta. ¿Cuáles son los requerimientos y los niveles de comprobación que existen? Cuando alguien de operaciones, alguien de mantenimiento dice, bueno, necesito una herramienta, debería, mejor dicho, existen niveles de tipo de herramientas. Hay tres tipos grandes, grupos de herramientas. Las herramientas de verificación, ¿no? Las herramientas de calificación o cualificación y las herramientas de certificación. Entonces son diferentes grupos y hay que tenerlas todas, pero el uso depende mucho para qué lo vamos a hacer. Por ejemplo, la verificación es una herramienta de día a día, ¿no? Quiero ver que la potencia de luz se está entregando bien entre un sistema, no sé, a un sistema de control X. Y pues vas y rápidamente con una herramienta portátil muy pequeña, práctica, pues y económica, puedes medir la potencia. O el microscopio, son herramientas de día a día. Entonces, en la verificación tenemos herramientas mucho orientadas a lo que es mantenimiento del día a día, mantenimiento para establecer si está bien, está mal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la conexión física? La calificación o cualificación, como se llaman también algunos, es, digamos, una capa adicional. Y a veces, por ejemplo, si tienes un sistema de cámara IP, estás implementando una cámara IP en un sistema de monitoreo de imagen para un equipo industrial. Podrías ir con un equipo de verificación y decir, bueno, el cableado del switch industrial, ¿no? Que me vendió Precision entrega el dato correcto, ¿no? El cableado está correcto hasta la cámara IP. Y ahí acabó la verificación. Haces la prueba de distancia hilo por hilo, el mapeo hilo por hilo. La calificación te dice, mira, además está funcionando el gigabit de Ethernet o funciona el PoE. Entonces le pones una capa de funcionamiento, la calificación o cualificación, no solo de una función física, sino de una función ya de capa 2, o sea, de lo que es el Ethernet, ¿no? De la comunicación entre el dispositivo de un extremo a otro extremo. Esto es bien útil cuando quieres no solamente ver la capa 1, que es el cableado, sino quieres ver un poco de la capa 2, que es el equipo. Obviamente los equipos de calificación cuestan más que de verificación, pero pues para ciertos casos es necesario. Después viene la certificación y junto con la certificación el análisis. Esta parte es muy importante y entra en un mantenimiento periódico porque según la criticidad de la red, y obviamente en una red OT todo es crítico, ¿no? Eh, hay que programar lo que son mantenimientos periódicos de cumplimiento de un estándar de comunicación. Por ejemplo, un sistema de control, ¿no? No sé, eléctrico en un parte de rangos. Eso tiene que ser automático. Hay un sistema de control que manda las señales hacia un equipo sistema centralizado, por ejemplo, un SCADA. Pero, ¿cómo sabes realmente que ese cable que conecta
el controlador contra el sistema de gestión funciona correctamente. Cuando el cable era nuevo, probablemente pues funciona bien, pero en el tiempo ese cable está sometido a diferentes agentes externos, presión, humedad, temperatura, vibraciones y muchas cosas externas, como cable, también el EMI, interferencias electromagnéticas. Entonces, la certificación establece que ese cable entre el controlador y sistema de gestión, el SCADA, por ejemplo, cumple un estándar. Cumple un estándar de categoría de cable, ¿no? Un estándar de nivel industrial, un estándar de diferente de establecimiento de seguridad. Ahora, uno dirá, bueno, si el cable ya está certificado, entonces ya, pues 100% que va a funcionar. Lo más probable es que sí funcione, pero tú no sabes cuánto tiempo por los agentes externos que comenté. Entonces, esta parte de certificación es muy importante hacerla de manera regular. De manera regular, porque tengo que verificar, tengo que estar seguro que la certificación se cumple en el tiempo. Vamos a entrar en más detalle adelante, pero esta parte es muy importante en el cumplimiento de estándares, cumplimiento de normas. Entrando en detalle rápidamente, en la verificación tenemos dos tipos de herramientas. La verificación de cobre y verificación de fibra óptica. Y aquí muchas veces nos piden kits, ¿no? Es muy común encontrar pedidos de precisión, por ejemplo, de su gente comercial y de empresas como ustedes, en los cuales nos dicen, bueno, requiero una maleta de mantenimiento. Esa maleta de mantenimiento debe incluirme por lo menos una herramienta básica para ver el cableado con tal tipo de controladores, interfaces RJ industriales, interfaces coaxiales para ver las cámaras de video y en la fibra óptica tener por lo menos unos kits de limpieza de conectores, ¿no? Una herramienta Power Meter y un microscopio básico. De manera que el técnico, vaya donde vaya, pues tiene una maleta, ¿no? Lista con las herramientas necesarias para mantenimientos de la infraestructura, ¿no? De industrial. Entonces, en la verificación típicamente son varias herramientas en las cuales hay que tener pues un poco de todo porque tú no sabes realmente cuando te enfrentas al problema que vas a usar. No existe una herramienta, digo, que lo hace todo. Una herramienta que es cobre, fibra, que hace todas las funciones, pues es impráctico porque tienes funciones y funciones, ¿no? Entonces, en la verificación tenemos herramientas básicas como estas. En la calificación, como comenté, requiero ciertas pruebas adicionales. Y si tengo un sistema de por ejemplo, voy a hablar de un teléfono IP. Ahora estamos usando mucho la migración a telefonía IP por el tema de IoT. Entonces, si tengo un teléfono IP, yo quisiera saber no solamente que está bien cableado el PoE a ese teléfono IP, sino me gustaría saber si el PoE está en ese cable y si también funciona el gigabit. Entonces, un equipo como un cable IQ, califica, hace la prueba de mapa de cableado, la prueba de red, digamos, a nivel de infraestructura y además hace prueba de protocolo. Entonces, esta parte es bien interesante porque te asegura no solamente que el cableado está bien, sino que la conexión está bien, ¿no? Es una capa superior. La certificación vamos a verla más adelante, pero básicamente son con los estándares. Entonces, en infraestructura tenemos diferentes estándares. Vamos a ver más adelante que hay un estándar industrial, ¿no? El 1005. Estoy seguro que ustedes lo conocen muy bien. Pero existe estándares más básicos de infraestructura, que son la ANSI, ¿no? TIA, la 568 y la ISO 11801. No hay que memorizar los estándares. De hecho, como comentó Steffi, vamos a compartir la presentación. Pero es importante en la certificación el cumplimiento del estándar, porque en Internet industrial ocurren ciertos fenómenos de retransmisiones que hay que mitigar. Y la única manera de estar seguro que estamos mitigando eso es cumpliendo un estándar de cumplimiento. Vamos a ver más detalle de esto. ¿Por qué certificar? Realmente, pues hay muchas razones. Y yo a veces pongo ejemplos de casa. Y digo, es como ir al mercado y tienes, no sé, baja una balanza, unos limones, una bolsa, tienes 1 kilo de limones y necesitas saber que realmente hay 1 kilo, 1.000 kilos por el precio. Y vas a un certificador de peso, es balanza.
En infraestructura es muy similar. Si quiero certificar algo realmente, debo compararlo con una balanza. En este caso es una balanza de saturación de frecuencia, que son los certificadores. Frecuencias eléctricas, ¿no? Y también saturación en diferentes longitudes de ondas de luz para la parte óptica. Entonces, los certificadores tienen patrones que se calibran anualmente y que te dan la seguridad del cumplimiento pasa falla un estándar. Entonces, es muy importante tener un cumplimiento de certificación, ¿no? Y de un equipo que sea confiable. Pues, y decir que Fluke es confiable creo que está de más, ¿no? Es lo que nos dedicamos, pues, y somos líderes en esta parte de métricas, medición, estándares de medición. Muchas veces, les comento un poco ya con experiencia, los resultados de certificación son un poco complejos y tienen muchas curvas, valores, datos y más cosas, y a veces uno dice, qué horror, hay que estudiar un doctorado, maestría para entender todos estos parámetros. Pues es complejo, pero tampoco tanto. Uno estudiando puede aprender, pero en la práctica lo que la gente ve es lo que está acá arriba a la derecha, verde. Y de chiquito nos enseñaron verde bueno, rojo malo. Si vemos un reporte que está todo verde, pues dijimos, está bien, todo bien, perfecto. Vayan a la planta, el SCADA va a funcionar perfectamente, no hay problemas. Pero si vemos un rojo, decimos, es malo. ¿Cuál es el problema entre verde y rojo? Que solamente es, digamos, pasó o falló. No hay rangos de medición, o no hay un verde chiquito, verde medio, verde grande, rojo bajito, rojo grande. Es o verde o es rojo, o es blanco o es negro. Pero es muy importante, o sea, sacar verde es como sacarse, por ejemplo, mínimo 11 de nota. 11 es verde, 12 es verde, 15 es verde, 20 también es verde, si hablamos de un rango de 0 a 20. Entonces, mientras más nota tengamos, es mejor. Pero ¿cómo sabes cuánta nota tiene tu infraestructura? Ahí viene el tema de los KPIs. Ahí viene la parte de medición y no solamente cumplir con un estándar. Hay que exceder el estándar. Si excedo el estándar, por ejemplo, yo voy a ser más resistente al ruido electromagnético si tengo un cableado cerca de motores o transformadores de aislamiento o sistemas de microondas o mucha radiación. Entonces, puede ser que tu cableado esté en verde, pero es muy importante entender y decodificar esto para entender ese verde qué valor tiene, ¿no? Entonces ahí viene el detalle. Y ojo, mucha gente, yo he visto, es una mala práctica, que cuando te hacen la certificación de infraestructura, te lo hacen cuando todo está pagado. Y obvio, ¿no? Obvio, va a pasar todo, porque si todo está pagado, me refiero a todo en la parte eléctrica y demás, pues no hay ruidos, no hay interferencias, entonces el cableado pues va a pasar, ¿no? Entonces hay que saber en qué momento realmente hacer una medición. Si la haces cuando todo está apagado, pues nada va a fallar. Si la haces cuando todo está prendido, pues puede que falle, puede que no falle. Ahí están los retos de una medición, ¿no? Real. Comentaba las normas industriales y ustedes las conocen ya, las normas 1005, que estoy seguro que muchos fabricantes adicionales que venden pues Precision pues han comentado de esto. Y la norma 1005 tiene muchas aplicaciones. Su equivalente de ISO, la 11801-3. De hecho, que es una norma que se está ya en camino de ser una norma técnica peruana. De hecho, nosotros como Fluke estamos parte del comité de INACAL para hacer, hacer la revisión y publicación de esta norma técnica peruana, ¿no? Un equipo de muchos fabricantes, empresas importantes de la industria, que estamos ahí colaborando con el gobierno para pues estandarizar las normas y buenas prácticas. Entonces, en Ethernet industrial vemos ciertas cosas medio raro, sobre todo la gente que está IT. Vemos que hay RJ45, pero hay muchos otros conectores, que son los M12, por ejemplo. Conectores de seguridad que son tipo enroscables, coaxiales y diferentes tipos que son más apropiados en el tema de la industria. Perdón. Obviamente también va a haber RJ. Los switches industriales muchos son RJ, ¿no? Pero depende el tipo de uso y depende, no es para todo el uso.
Si es un lugar, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante con el maíz. Si es un lugar donde no tengo mucha interferencia, puede funcionar muy bien. Pero ¿qué pasa si tengo que hacer un cableado que tiene que pasar cerca a un lugar donde tengo pues mucho interferencia? O por ejemplo dentro de un camión. Los camiones industriales grandes mineros pues tienen cierto equipamiento electrónico y andan con mucha radiación. Si tenemos un medidor de EMI, vas a ver que hay mucha radiación y sería importante considerar el tipo de cableado, de repente cambiar de RJ45 a un conector tipo M12 que es industrial, ¿no? De uso más común y dedicado a soportar lo que son comunicación en ambientes pues con mucha interferencia. Perdón. Mais, Mais, yo estoy seguro que también lo han escuchado mucho, pero acá quiero llamar la atención, poner foco en el último punto, en la E del maíz. La E del maíz es la parte electromagnética. Y acá lo interesante está que hay niveles. Hay nivel 1, 2 y 3, ¿no? Acá viene un tema interesante. Este diagrama pues lo usa, es de la norma, así que seguro que lo han visto por muchos fabricantes. Pero el tema de maíz, por ejemplo, la E, hay que hacer medición tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Depende. La medición, muchas veces, algunas personas, yo he visto y me comenta que tienen medidores de EMI, de interferencias, y pasan esos medidores por diferentes lugares, inclusive por donde están las personas, donde son salas, a ver cuánta radiación está entrando hacia la sala de donde están las personas, cuánta radiación está entrando en diferentes lugares. Yo tengo un medidor de EMI y a veces cuando lo meto dentro de un gabinete de comunicaciones, pues la aguja se dispara, ¿no? Entonces ya sé que ahí tengo que hacer una medición. Depende mucho del tipo de ruido también que hay, los tipos de frecuencia electromagnética que son corrientes parásitas que van a ingresar en los cables. Los cables se comportan como si fuera una antena. Acá algunos me pueden decir, bueno, entonces usamos fibra óptica. Sí, es una buena salida, pero hay que balancear realmente en lo que es fibra versus cobre, porque la fibra, si bien no interfiere en la parte eléctrica, pues tiene también otros problemas que vamos a ver más adelante. Entonces, y también obviamente el precio. La fibra no es muy cara, la cara es la electrónica de la parte óptica, ¿no? Entonces, normalmente mediciones de maíz es muy importante hacerlas. Lo interesante que deben saber es que eso no lo exige la norma. Y esta es la parte interesante. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Primero, hay que tener, yo estoy, y yo sé que es muy común porque también lo sé con precisión y eso con algunos clientes industriales, de que cuando usan los cables, muchas veces arman los cables en campo y otras veces compran el cable ya hecho. Por ejemplo, un cable industrial RJ-RJ, de M12 a RJ, de M12 a M12 y diferentes tipos para unir los equipos industriales con el sistema de control. El tema es que es difícil saber la longitud y no hay stock por longitudes. Entonces es difícil que tú digas, oye, señor Precision, por favor, quiero una orden de compra de un cable de 32.5 metros, un cable de 16 metros, otro de 50. Nadie tiene stock de todas las longitudes. Entonces muchas veces hay que hacer los cables en campo. En lo que es M12, pues hay herramientas para hacer el cable en campo. Y hay 12 D y X, ¿no? Según el tipo de velocidad y ancho de banda que requiere el conector. Pero acá hay un tema interesante y muy importante. Muchos gente, y yo lo veo mucho en la gente de IT, los técnicos muchas veces dicen, ah, es un cable, pues nada, es un pedazo de alambre forrado y esto, y no falla. Y yo también lo puedo hacer, miro mi video en YouTube y digo, ah, sí se hace, compro mi empleador y lo hago. En realidad es mucho más que eso. Si tú haces un conector sin la experiencia, sin la teoría, el conocimiento para hacerlo, probablemente sí funcione, pero lo que no te vas a ver es la cantidad de retransmisiones que va a generar ese conector que no es pues perfecto.
Ese es el tema con cuando quieres hacer conectores en campo. Lo más probable es que, pues, si no cometes errores básicos como el mapeo de cables, pero sí va a ocurrir retracciones y eso no lo vas a ver, no lo vas a detectar hasta que tengas una herramienta de medición de retransmisiones. Y son muy pequeñas, son microsegundos, ¿no? Microsegundos, y si hablamos de 10 gigas, pues nanosegundos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la medición. Tenemos mediciones de enlace permanente, de canal y uno nuevo que ha salido del Second Entes, que son algo raro, que es para el tipo bus de Ethernet, ¿no? Que lo voy a comentar después, pero no se usa mucho. Más usamos que es canal, ¿no? Lo que es canal. Vamos a ver cómo se... De esto de acá, pues ya estamos hablando un poco en difícil, pero yo digo solamente, miren la última línea, donde dice TCL, ELT, CTL. Voy a explicar qué es eso en un momento, pero fíjese donde dice, es opcional, opcional, no. Y el end-to-end, ahí dice sí, pero es un cableado, como comenté hace un momento, que casi no se usa. Los demás dice sí, 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 ¿no? Está bien, o sea que hay que medirlo, hay que medirlo. Pero TCL dice opcional y no. Ahora veamos realmente qué es eso, ¿no? Está más adelante, vamos a hablar de eso de todas maneras. Pero comentaba, en los conectores es una parte que, si no se hicieron fábrica, pues y se lo han hecho ustedes, hay que tener mucho cuidado, porque en la comunicación en bajas frecuencias o bajas frecuencias, en lo que es comunicaciones de telecomunicaciones, donde hay mucha modulación, el trenzado es muy, pero muy, muy, muy importante. Si rompes el trenzado, si abres mucho o mucho, o cuando conectas el conector M2 o el RJ y haces destrenzado, más de lo que trae la norma, aunque sea unos centros, créeme que ese conector te va a dar muchos problemas. Y lo peor, ¿sabes qué es? Es que no lo vas a ver. Lo conectas a tu equipo y vas a ver que Friendly funciona. Funciona, listo, baja más allá. Esos problemas aparecen en el tiempo, no aparecen de manera inmediata. Esa acumulación de problemas, que en un momento eso va a fallar. Y esto vamos a verlo más adelante cómo hacer las mediciones. Entonces, en el tema de canal, pues vemos que no se mide el primer conector. Quiere decir que si haces una medición de un cable de extremo a extremo, no estás midiendo el desempeño de lo que tú has hecho en campo. Si tú has hecho un conector y lo has hecho mal, esa parte mal no lo estás midiendo en una certificación, porque la norma dice que no midas. Hay que tener cuidado con eso. Si la norma dice que no lo midas, pues no hay que medirlo. Entonces, cuando tú elijas la norma, pues ese desempeño, que esté bien o mal hecho, no va a ser tomado en cuenta en la medición. Pero obviamente sí afecta en la transmisión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las preferencias que sean hechas en fábrica, y si algún momento alguien hace algo en campo, pues hay que tener mucho, pero mucho cuidado, y hay que hacer una certificación del conector. Sí se puede hacer. Hay que hacerlo de modo permanente, de modo patchcore o de modo end-to-end, no de modo canal, que es el que más se usa. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Si alguien tiene un equipo nuestro Fluke, los DSX 5000, 8000, pues ojo, es un cabezal adicional. El cabezal que viene con el equipo es un adaptador que se llama Channel Adapter. Pero para poder hacer la medición de canal requieres un accesorio. Es muy barato, no viene con el equipo, pero se compra por categoría. Entonces dice, quiero ver la categoría 6, 5E, 6A. Uno debe comprar ese accesorio, que es un adaptador que se conoce como MPTL. ¿Qué es MPTL? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, bueno, esto ya vimos, son los modelos de enlace industrial, ¿no? Y justo aquí viene MPTL. ¿Cuándo hacer MPTL? Bueno, por ejemplo, si tienes un conector
de un sensor, por ejemplo, de temperatura, y quieres colocarlo, no sé, en una zona alta de torre, un sensor de, pues, tienes un cableado, según la norma de cableado, deberías tener un panel antes de conectar a ese conector, ¿no? O si tienes, por ejemplo, un access point, y el access point lo tienes con una torre, ¿no? La torre de microondas o donde está la antena. ¿Qué sube la antena? Sube el cable, pero nadie coloca un patchcore arriba a, no digamos, si está a 10 cuerpos, en el cuerpo número 9 o algo cerca, poner un panel y ahí poner un patchcore a la antena. Eso es muy impráctico. Lo que todos hacemos es poner el cableado abajo en el switch industrial, llevar el cable hasta arriba, ese cable va a alimentar con POE al equipo que está arriba en la antena, y arriba conectamos el conector RJ45. Ese conector es un conector especial, no es un conector RJ. Muchos en el campo o en las tiendas dicen, ah, compremos un RJ45, una crimpeadora y listo. Gran error. Eso genera mucha retransmisión y uno no lo ve, pero si la red está lenta es posible que la causa sea eso. Los conectores que hay que usar son conectores que se llaman MPTL y hay que hacer una prueba MPTL para verificar que ese conector realmente está bien conectado y certifica el estándar. Entonces es muy importante que saber que ves estos, por ejemplo, que dicen DSX PS6. Estos son MPTL para categoría 6. Si usas el adaptador normal que viene con el equipo, ¿qué va a pasar? Lo que comenté hace un rato. Esa, ¿no?, conexión de tu RJ con tu crepe en el conector no la estás midiendo. Entonces, si tú certificas un cable que has hecho en campo con tu equipo, Fluke o no Fluke, o eso, y dice eso, no es real, porque no estás haciendo la medición del conector que hiciste en campo, porque la norma dice no lo midas. Si quieres medirlo, debes usar estos adaptadores especiales para hacer la medición. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hagamos conectores en campo. Bueno, este es un poco del estándar. Y acá hay que tener cuidado. La norma, por ejemplo, dice, quiero elegir TIA. Perfecto, le doy clic a TIA, norma americana. De ahí elijo la categoría 6A. Perfecto. Si quiero elegir la norma, yo digo, mira, tengo canal, tengo enlace y tengo, mira, hay MPTL. Ven el penúltimo, dice categoría 6A, MPTL. Elijo esa prueba y ahí hago la prueba MPTL. Si quiero hacer la prueba 10.05, mira, también hay prueba 10.05, prueba en el link en categoría 6A, ¿no? Para ambiente industrial. Si quiero hacer una prueba normal de cableado, pues voy arriba. Dice categoría 6A, permanent link. Vean que abajito el segundo dice más all y el tercero dice más POE, ¿no? Y abajo está en modo canal. Esto que es muy, pero muy interesante. Mira, y hablar de esto podemos hablar una hora solamente de ese punto. Será para una próxima presentación. Pero algo sí quiero contarles de esto. Si vas a usar POE, y hoy en IoT todos usamos POE, la norma del estándar hoy de ANSI o de ISO, cualquiera de las dos, no te hacen prueba de POE. No está. Y mucha gente se confunde y piensa que, ya tengo mi categoría 6A o la 6 o el 5E o la que sea, y ya funciona para todo. Mentira. No funciona, no está certificada para POE. Si quieres hacer para POE, debes activar una prueba adicional, que como en el estándar no está, yo debo ir y elegir, quiero poner más POE, la prueba de POE. Si además quiero hacer la prueba de TCL, ¿no?, que comenté hace un momento atrás, debo ir a más all. Antes decía, en lugar de más all, decía más POE, más all. Y había más pruebas adicionales, pero el software lo cambiamos y para no poner tanto texto pusimos más all, o sea, más todo. Hacemos todas las pruebas. Si tienes un equipo Fluke DSX, cualquier modelo, te recomiendo siempre elijan la prueba que dice más all, porque te va a garantizar que el equipo va a hacer pruebas adicionales para el cumplimiento de interferencias, de ruido y muchas otras cosas más. ¿No?
Estos son ejemplos de cableado de conectores. Obviamente depende qué cosas hay. Puede ser de M2, M12, de M12 RJ. Hay diferentes tipos. Y como comenté, es muy común hacer los conectables en campo, ¿no? Eh, por el tema de que no sabes la distancia que vas a utilizar. Ahora, si tú conoces las distancias, obviamente, pues puedes hacerlo con cables, por ejemplo, PAN, por ejemplo, que sé que también vende Precision, para hacer las conexiones, por ejemplo, de RJ a M12, ¿no? Estos son casos prácticos. Algo importante, hablemos un poco de futuro. Y algo que a la gente no le gusta de la Ethernet industrial, que dicen, uy, usar ahora 4 pares, cuando en bus usaba solamente un par, ¿no? O 2 pares. Entonces, el Ethernet industrial también usa un par. Va a usarlo para 10 megabits hasta 1 kilómetro y con 10 saltos. Hoy se está usando esto ¿dónde? En todo lo que es sistemas de automotriz. Porque dentro de los autos, dentro de la maquinaria, dentro de las maquinarias industriales grandes, no sé, hay mucho cableado. Si alguien de aquí que está en la audiencia está en mantenimiento de lo que es planta mecánica, planta industrial y ve la parte de motores y demás, va a ver que hay mucho cableado dentro de un motor, dentro de estos camiones grandes. Y muchas veces hay que tener sistemas de control, ¿no? Que van a las guías, llantas y toda la parte. Y usamos cables bien delgaditos, que soportan alta temperatura, soportan corrosión, soportan muchas cosas. Entonces, una tendencia es ir hacia lo que es Ethernet industrial también. Usar, pues, IoT con señales hasta inalámbricas como Wi-Fi o Bluetooth para sensores, ¿no? Que son inalámbricos. Es parte de la evolución, es parte de la tecnología. Y obviamente en Fluke, con los equipos de SX de Versif, pues también podemos hacerlo. Esto nos da un poco de tranquilidad. Si es que en el futuro vamos a ir al par de Ethernet, ¿no? Que es algo que se viene, no creo que un año, de repente de acá a 5 o 10 años va a aparecer con mucha fuerza, ya hay un estándar, pues ya dentro del equipo Fluke soporta certificación de Ethernet de un par, ¿no? Ya hay varios estándares. Estos son algunos modelos de algunos fabricantes, ¿no? El Edge, pues uno muy conocido, lo de Simon, Harting, Phoenix y demás, ¿no? Es interesante. Ahora sí, hablemos un poco del maíz en lo que es nuestra competencia, la parte de interferencia electromagnética. ¿Qué es CRC? Comenté hace un momento que si hiciste un cable mal, por ejemplo, pues esto genera un ruido, ¿no? No lo vas a ver porque cuando la señal pase, ¿no? Esto va a generar realmente un ruido en la comunicación de extremo a extremo. Ahora, pues, ¿qué estamos viendo acá? Es un analizador de protocolos. Es algo aburrido. Yo dictaba clases de esto hace muchos años. Ultra aburrido, pero muy útil. Porque pues analiza los protocolos, ¿no? TCP y muchas otras cosas más. Pero no quiero aburrirlos con esto. Lo que quiero mostrarles es que dentro de una trama Ethernet, pues yo veo la decodificación, veo la información que está pasando y puedo tener lo que es una comunicación de origen, de destino, de protocolo, de los datos y lo que es la validación. El CRC, el FCS, son, digamos, unas concesiones dentro de la trama que nos ayudan a verificar si el dato está correcto o está malo. Si tengo a la izquierda un switch, si tengo a la derecha un PLC, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si transmito 1010? Pues entra 101, ¿no? Y sale ¿qué? 1010. Perfecto, así debe ser. Dice, el CRC es válido. ¿Qué pasa si mando otra trama? ¿No? Mando el 1010 y, uy, entró una interferencia electromagnética y sale 1110. Entonces la data se marca como falsa. Esto ocurre en microsegundos. O sea, realmente no te das cuenta.
El equipo lo corrige. Cuando ocurre esto de acá, el PLC manda una señal, oye, algo está mal. Señor switch, por favor, mande de nuevo y te lo mando otra vez hasta que salga true. Y muchas veces nos damos cuenta. Simplemente dices, todo funciona bien. Pero llega un momento en que esto se acumula. Si el ruido, el cable no le hace mantenimiento, va pues simplemente a bajar su nivel de mitigación en el tiempo. Y va a llegar un momento en que ya no sean microsegundos, sean milisegundos y de repente segundos. Cuando llega a segundos, ya entra en el rango de percepción humana, ¿no? Porque yo, pues un microsegundo yo no lo siento, es muy rápido para nosotros, ¿no? Un segundo, pues sí lo sentimos, la latencia de segundos. Pero las máquinas, los sistemas de PLC, switches y demás, pues hablar de segundos es toda una vida. Hay que hablar de microsegundos, no milisegundos a lo mucho. Entonces las máquinas sí lo sienten y esto genera lo que es una lentitud en la red. ¿Causada por qué? Porque el cable no estaba bien certificado, bien diseñado para soportar las interferencias electromagnéticas, que siempre hay. En OT siempre hay. O sea, es algo con lo que hay que vivir. Entonces, dentro de un sistema de cableado, pues mucha gente dice, bueno, lo voy a blindar el cable, pero hay que verificar que el cable esté bien blindado, porque si no está bien blindado, ese blindaje se puede comportar como una antena, y esa antena va a absorber radiación del campo, del aire, y esa radiación absorbida va a contaminar la señal que es útil de un extremo a otro extremo. Entonces, en lugar de ser de una protección, va a ser una fuente de fallas. Entonces, las herramientas de Flux hacen validación de lo que es el punto de tierra. Y podemos ver acá un ejemplo. Si un blindaje está terminado bien, pues dice pasó. El certificador Flux dice pasó. Pero si tienes blindado los sistemas de control, el cableado, y algo está mal, pues el equipo dice no pasa. O sea, puedo ver realmente el desempeño, cómo el blindaje afecta o no afecta el desempeño de los pares, ¿no? Dentro de la parte de cableado estructurado. El EMI y esta parte, ¿se acuerdan que comenté hace unos 10 slides atrás el tema TCL y el LTCTL? Y dije, bueno, vamos a hablarlo. Bueno, me equivoqué y ahora sí estamos hablando de eso. Venía slides más adelante. Pero miren, esta parte es interesante, ¿no? Y quiero explicarlo de manera más sencilla. Bueno, no sé si depende qué tan antiguos son. Los más mayores que nos están escuchando, de repente los mayores a 40 tal vez años a más, se acordarán que hace años atrás no existía el par trenzado, solamente usábamos cable coaxial. Yo cuando estudié, pues todo era coaxial. Pues sí, soy viejo. Y después llegó un punto en que todo cambió la tecnología de comunicaciones a par trenzado. Los pares trenzados que se usan mucho en comunicaciones, telecomunicaciones, sistemas IoT de control, son más económicos que la parte coaxial, pero funcionan porque tienen un balance en el cable. Ese balance se logra por el trenzado. Manda una señal en un hilo y lo inverso en el otro hilo, de manera que sumado da cero. Por ejemplo, en la parte de arriba, si un cable llega a un spike, un pico o un ruido eléctrico, ¿no? En este caso después de medio voltio, pero se afecta de manera igual a ambos hilos, el balance se mantiene. ¿Qué pasa si el balance no se mantiene como en el caso de abajo? Viene un ruido electromagnético, afecta el cable, pero se pierde el balance. Entonces hay una diferencia potencial en el otro lado y eso es peligroso. Peligroso en el sentido de que la comunicación no va a funcionar muy bien. Van a ocurrir ciertos fenómenos que van a generar retransmisiones. Entonces es muy importante en un cableado de par trenzado proteger el blindaje, proteger, perdón, el trenzado. Ahora, no es un trenzado común y corriente. Si ustedes alguna vez han abierto un cable, pues ven que un cable es más trenzado que el otro, y hay toda una ciencia en esto. Incluso hay separadores y demás. Entonces, el trenzado, si es que lo modificamos, si es que hicimos un cable en campo y lo abrimos mucho y no lo mantenemos pues lo más cerrado posible,
cuando existe ruido electromagnético, pues va a fallar. Y ojo, el ruido electromagnético no solamente es externo, también es interno. Quiere decir que si tengo 4 pares, hay un ruido de un par hacia el otro par, dentro del mismo cable. Entonces no es que uno diga, pero le voy a poner el cable y acá pues en el techo y no hay nada, ¿no? Mi equipo de ruido sí está como a unos pues 100 metros, así que no hay ruido. Falso, el ruido ya no está ahí, porque de un par contamina los otros pares, ¿no? Y eso es un fenómeno que se llama NEX, ¿no? O FEX. Eso es tema para pues más adelante. Los TCL, entonces, ese balance es muy importante mantenerlo. Y ojo, ¿qué dijimos? Que esto es opcional de la norma. Quiere decir que cuando haces una medición en campo, no estás haciendo la prueba de balance. Es muy importante hacer la medición de balance para ver realmente si se va a comportar bien ese cable en el ambiente industrial. Son pruebas adicionales, pruebas que simplemente el cable puede estar mal, pero y cuando certifica según el estándar te dice pasó. Entonces, pues yo les recomiendo, ¿no? Que siempre activen las pruebas avanzadas del cable, no solamente las pruebas básicas. No, por ejemplo, acá están las diferentes pruebas en lo que es 1005. 1005, que es la norma industrial, donde la prueba de TCL, yo de frente iría a la que dice E1, o sea, para la parte básica, el más all de todas las pruebas. O podría ir al E3. El E3, por si acaso, es cuando hay mucho ruido. Si tienes un ambiente de mucho ruido electromagnético, pues hay que hacer la prueba E3. Ahora, cuando hacemos prueba E3, realmente es, digamos, un poco difícil, hasta frustrante, porque es muy difícil que un cable cumpla los parámetros para E3. Primero, si es un RJ45, lo más probable es que no lo cumpla. Debe ser un cable enroscable tipo, ¿no? M12. Entonces son sistemas de aseguramiento, pero es importante tenerlo, porque si tienes, por ejemplo, un esquema de emisión crítico dentro de la red industrial, como un sistema, por ejemplo, no sé, de balanza, correas, flujo, no sé, caudal o algo, pero que sea el crítico crítico, si tiene un sistema de cableado, pues, y si es cobre, en el caso, si no es fibra óptica, pues no te cuesta nada, ¿no? El costo del conector de M12 es nada comparado con lo que podrías, ¿no? Dejar de producir si es que algo fallase en el sistema de control, ¿no? Y comprobarlo en campo es muy importante. Por eso si vas a hacer una prueba, es muy importante que esté certificado y hacer la medición periódicamente. Cuando el equipo entre en mantenimiento, certifíquelo nuevamente, verifícalo, compara, ¿no? La medición anterior con el nuevo valor y ve si hay una variación. Si bajó poquito, de repente ya por el tema del desgaste normal. Pero si ves que hubo un bajón fuerte de un parámetro, algo raro pasó. Y ahí hay que mandar una alerta. Por eso es muy, pero muy importante conservar todos los resultados y comparar el anterior con el nuevo. Por eso es que Fluke, todos los equipos de Fluke, la nueva generación, en todos sus equipos hemos implementado un sistema de gestión ilimitada de almacenamiento. El almacenamiento de los reportes en el equipo Fluke no solamente son en los equipos, tenemos una nube de almacenamiento que es gratuita. Simplemente registra tu equipo en la página de Fluke Networks y te damos acceso ilimitado al almacenamiento de reportes de los equipos Versif. Y puedes hacer mediciones, comparaciones, estadísticas, bueno, hay muchas cosas que puedes hacer con esto. Entonces, en la parte de medición, en la parte de control, no solamente es medición, hay que tener un programa estricto de gestión de la parte de riesgos en la parte, pues, en infraestructura, ¿no? Resumiendo, pues, TCL y ETCL, pues, esto es un poco chino, no quiero, pues, confundirlos, pero son cosas muy importantes. Lo importante que es, la norma dice, no lo midas, pero yo sí quiero medirlo. Y estoy seguro que después de lo que he comentado, ustedes también quieren medirlo. Porque es importante estar seguro que el balance cumple el cableado, ¿no? Bueno, avancemos que no, el tiempo es cruel y nos quedan 5 minutos para avanzar en algunas cosas importantes y quiero llegar a fibra óptica. La presentación pues se la vamos a pasar,
van a estar ustedes con esto, ¿no? Lo va a pasar Precision. Quiero llegar y quiero saltarme, por favor. Estas son las pruebas de red. Miren, por ejemplo, en la norma la norma dice, eso es de la norma, que te dice no midas TCL. En la TIA, curioso, ¿no? Sino tan importante, dice no lo midas, ¿no? Y en la nueva, en la que es de Fluke, la que es más old, te dice sí lo mido. Te dice cuáles son los parámetros que hay que medir. Por eso no es que Fluke tenga su estándar y que es más, sino te da el equipo la opción a que tú puedas hacer mejoras del mismo estándar. Algún momento en el futuro, yo estoy seguro que la norma lo contemplará. Simplemente es un tema de tiempo, ¿no? Un tema, pues, de las normas, pues, demoran, ¿no? Se toman su tiempo para sacar versión a nueva versión. Bueno, el tema de ICE hay que medir siempre, el más all, hay que medir sí o sí, hay que identificar si es 1, 2 o 3. 3 es muy difícil, comenté, pero 1 y 2 es muy normal. Hay que blindado, hay que medir el blindaje, hay que verificar que esté bueno. Si hay modelo de enlaces, hay que elegir bien. ¿Qué vamos a probar? Permanente, canal, end-to-end o MPTL. Lo más común que es canal, ¿no? Después MPTL. Bueno, tenemos en Fluke muchos adaptadores, ¿no? Y de hecho tenemos unos modelos que ya incluyen esto, ¿no? El tiempo de vida, no, me pasé, ¿dónde está? Perdón. Este kit es una maleta que se llama DSX5IE para Ethernet industrial. Y este equipo, pues si ven en la figura, tiene muchos adaptadores, no solamente el RJ, viene con los M12, M12D y M12X. O sea, ya está preparado para hacer todo tipo de medición industrial. Les recuerdo, cuando si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas en el chat, ya nos falta muy poco para acabar. Ahora, no, en fibra óptica hay mucho, es toda una historia. En Fluke tenemos, los equipos son modulares. Un equipo de medición de cobre, le quitas el módulo y colocas el módulo de fibra. Tenemos equipos OLTS, que son para certificar, y OTR para analizar, ¿no? En otro momento me gustaría, pues, si el tiempo lo permite, también si opinan que lo hablemos, cuáles son las diferencias realmente entre OLTS y OTR y cuándo hacer pruebas de campo en lo que es certificación, en lo que es diagnóstico con OTR de fibra óptica. Entonces tenemos toda una línea, gama de productos en esta parte, ¿no? Que esto sí es amplio, pero lo que sí, bueno, este es el modo mapa, el Event Map que lo llamamos nosotros. Los OTRs típicamente son gráficas muy complejas, pero dígame, no sé, si lo miran así, ¿lo entienden o no lo entienden? Está simple, ¿no? Yo digo, mire, el equipo dice pasó, hay un APC, conector que está a 2.247, ¿no? Kilómetros, en metros, cuál es su pérdida, no su reflectancia y todo lo demás. Muy simple, en lugar de ser las curvas gráficas y complejas que siempre muestra un OTR. Esto ya faltan unos pocos slides y esta parte sí, por favor, atención, porque esto es algo muy real. En fibra óptica, yo escucho mucho, la fibra óptica es lo mejor, ya no hay problemas. Gran error. La fibra óptica, el principal problema que hay es la contaminación, la suciedad, el polvo. Y en un ambiente industrial, pues ustedes saben mejor que yo, hay mucho polvo. Inclusive dentro de un data center, mucho polvo. Ahora, ¿qué hace el polvo? O sea, ¿cómo afecta a la red? Los contaminantes pueden ser de muchos tipos, ¿no? Y acá los que usamos lentes, como yo, por ejemplo, pues pongan sus lentes o usen el de repuesto, pongan en su escritorio y dejen ahí por lo menos un par de días y úsenlo. Van a ver que está una capita de polvo. Y a veces, por ejemplo, cuando tocas con las yemas de los dedos el lente, uy, se queda como una grasita, ¿no? Que tenemos en la piel. Y eso es complicado si no lo haces rápido. Entonces hay tipos de limpiadores para los lentes. Hay ciertos, ¿no? Como jaboncitos especiales, muchas cosas. Pero lo mismo pasa en la fibra óptica, que es muy pequeñita. Entonces, un conector bueno que esté en la izquierda versus un conector sucio que está al medio de una huella digital. Eso es una huella digital, visto con un microscopio, así se ve. Por más que te laves la mano con jabón, a los 2 minutos se va a ver igual otra vez.
porque nosotros creamos, botamos una grasita natural, ¿no? Que nos protege, pero si agarramos con eso, el conector pues se va a ver así. Y el conector sucio a la derecha, ¿no? Tiene películas, polvitos que son ahí. Ahora, si eso conectamos en la red no es que no va a funcionar, va a funcionar simplemente con retransmisiones. No, la retransmisión es nuestro enemigo, no, y no la vamos a sentir hasta que sean pues de muy acumulables. Como por ejemplo, ¿qué tan sensible es todo esto? Miren este experimento. Pues ya estamos en el tiempo, pero nos faltan unos 5 o 6 grados máximo. Rojo es limpio. Este es un conector SC. Negro es sucio, una huella digital. En fibra óptica, ¿qué pasa si yo junto el conector rojo con el negro? O sea, el conector limpio con el conector sucio. Y esto es lo que pasa en un sistema de una bandeja de fibra o un conector, un switch, un sistema con PLC o sistema similar. Si yo miro el conector limpio, ahora miren cómo lo veo. Lo veo sucio. Y esto es simple, si yo tengo una mano limpia, una mano sucia, si agarro con mano, pues obviamente la mano limpia se va a ensuciar. Lo mismo pasa en fibra óptica. Si colocas un conector sucio y tú cuando lo miras no vas a ver esto es microscópico, no te das cuenta. Mucha gente, uy, lo limpia con, ¿no? El polvo, el pañuelo, lo que sea, colón, lo que le echen, lo que sea, ¿no? Agüita. No, no es para eso. Entonces es muy sensible el conector. Hay herramientas y hay líquidos especiales para limpiar. De hecho, tampoco usen alcohol isopropílico. Le dirán, está loco, yo escucho que el alcohol isopropílico es muy bueno. Es muy bueno, sí. El problema del alcohol isopropílico es que también ioniza la superficie y se ensucia mucho más rápido. Entonces hay que usar alcoholes especiales. En Fluke tenemos como un lapicero con unas gotitas donde es una mezcla de isopropílico con unos líquidos antiionizantes para que limpie y no ionice la superficie. Hay un estándar de la norma que está acá, la IEC 61300-335, que es el pasa-falla del conector óptico. Los equipos Fluke, si ven el que está a la derecha, es el Fiber Inspector, y ves en la pantallita que tiene un conector óptico y un microscopio a la derecha, y te dice falló. Eso es algo interesante que tenemos en los equipos Fluke industriales. Nuestros equipos industriales de este tipo, ¿no? De certificación, no solamente analizan la fibra óptica, sino que también te comprueban y certifican el conector óptico del cable que vas a conectar a tu sistema de control. Y es importante, porque si no lo certificas, si no te aseguras que está limpio, vas a ensuciar tu PLC, el conector óptico, o vas a ensuciar tu sistema switch industrial. ¿Y cuánto cuesta ese equipo de lo que te cuesta un conector? La relación es mínimo, no es de 100 o 500 a 1. Entonces, vale la pena invertir en una comprobación, ¿no? Antes de poner en riesgo tu equipo activo, que es muy costoso. Hay que verificarlo antes de conectarlo y cada vez que hagas mantenimiento, pues hay que darle mantenimiento adecuado. Bueno, señores, gracias por el tiempo. Vamos a la parte de preguntas. No sé si Steffi me ayudas en esa parte. Ahí. Sí, por favor. A ver, muchas gracias, Álvaro. Voy a comenzar a ver las preguntas para poder leerlas. Un momento, por favor. A ver, Álvaro, acá hay una pregunta de Leopoldo que indica ¿qué cable es recomendable para la transmisión de datos? Bueno, gracias por la pregunta. Pues ya sé que a nadie le gusta. Yo a veces cuando respondía en la universidad o cuando enseñaba también decía depende. Y la respuesta de acá depende. Hay que usar el cable correcto, no necesariamente es el cable más caro o el ultra conector. Hay que considerar el conector que soporta el equipo que quieres conectar. Hay que considerar el ambiente donde vas a estar instalado. Si es un ambiente que está en intemperie, debes usar un cable de intemperie. Yo he visto mucha gente que compra un cable estándar, ¿no? De interiores y lo usan a exteriores. Y obviamente va a funcionar, sí, pero después de unos 3 meses va a botar muchos errores de retransmisión.
Entonces, la recomendación es, mira, antes de invertir en un cable, no hay que analizar bien el recorrido, sobre todo en ambiente industrial, de por dónde va a pasar ese cable. Si sabes que va a pasar una ruta larga y va a pasar vía equipos que generan mucho electromagnetismo, pues me preocuparía en que sea un cable enmallado. Inclusive según el tipo de malla también. Hay mallas tipo foil, que es como una hojita de aluminio, que son para las altas frecuencias. Y hay mallas que son tipo malla, con hilitos cruzados, que son muy buenos para las bajas frecuencias. Entonces hay muchos tipos de cable, ¿no? No hay una regla diciendo este es el mejor cable. No porque sea el más grueso, el más protegido, el más caro, es el mejor. Siempre yo digo, hay que buscar el cable ideal, pero certificarlo con las normas adecuadas, según dónde van a instalarse, según el tráfico que debe soportar, según los interfaces que va a conectarse en ambos lados, tanto tu equipo como tu equipo de central, que puede ser un switch o un equipo similar. Gracias por la pregunta. A ver, otra pregunta también de Leopoldo. ¿El cable estructurado se puede mezclar con los cables de potencia? ¿Qué consideraciones hay que tener? Bueno, esta pregunta tiene realmente historia. Y hace 10 años atrás, cuando las normas empezaban, parte de las normas te decían, jamás los mezcles, ¿no? Nunca pongas cerca, ¿no? Inclusive la norma decía, sepáralo 20 centímetros, 30 centímetros, ¿no? Una distancia en canaletas separadas. La norma evolucionó y empezó a tener otras consideraciones. Puedes pasarlo según la cantidad de potencia, según la cantidad de amperios que pase el cable que va a estar adjunto. Y hay una tablita, no de memoria, una tabla puedo buscar, podría alcanzarte esa tabla, pero la respuesta es ir juntos, ¿no? Pero mucho depende la consideración de energía que tengan. Y más que eso, yo creo por un tema de orden, yo hablé con gente que instala, me dice, por más que puedan ir, o sea, baja potencia, recomiendan por un tema de identificación separados, porque a veces ocurren accidentes de jalas cables de eléctricos o otro y rompes la fibra óptica o rompes el cable de cobre, porque están todos juntos. Es mejor identificarlos, no mantenerlos separados por un tema de administración. Por un tema de desempeño técnico, pues hay que ver norma por norma si es permitido o no. Si tienes posibilidades, mejor sepáralos. Si por algún tema tienen que ir juntos, pues evaluemos la norma en cada caso y siempre hay que certificarlo con la red activa, porque si se certifica el cableado con todo apagado, pues va a pasar siempre, ¿no? Ok. Otra consulta es, ¿la norma 802.3 permite la convergencia? Bueno, sí, sí, y es una pregunta interesante porque cuando hablamos de certificar, hablamos normalmente de capa 1. Capa 1 es ANSI ISO. Y cuando hablamos de capa 2, hablamos de IEEE. Y en la IEEE está la norma 2.3 que mencionas. Entonces, la convergencia realmente de tecnologías, mucho depende no solamente de la capa 1, sino de la capa 2. Entonces, a nivel de capa 1 siempre existió convergencia, porque la fibra óptica puede soportarlo todo, por ejemplo, o el cableado trenzado coaxial. La convergencia más a nivel de protocolos, justamente en la norma punto 3, que es de la IEEE. Entonces, pues ahora, por ejemplo, hay migración de los sistemas de bus industriales hacia los Ethernet industrial. Y eso realmente es de la parte de convergencia a nivel de protocolos. Última recomendación de esto, cuando quieras estar seguro de una comunicación de IEEE, por si acaso, los equipos de Flux también pueden certificar capacidad. Yo selecciono y en lugar de hacer una prueba, por ejemplo, de categoría o fibra, yo le digo, pruébame 10 gigabits, pruébame 5 gigabits. Entonces, prueba el protocolo de transmisión, ¿no? A veces es necesario hacer eso. Entonces, el equipo también lo soporta. Gracias por la pregunta. A ver, otra consulta. Eh, Hacen una consulta sobre la presentación.
La presentación está cargada en la parte que dice documentos, abajo de preguntas. Ahí está ya cargada la presentación. De igual forma, las vamos a enviar a todos los asistentes por correo electrónico. Hay otra consulta. A ver. En conexión MacBus, ¿puede haber interferencia? Sí. En general, interferencia ocurre siempre. O sea, siempre hay interferencias. Ha existido interferencia. El tema es si la interferencia te afecta o no te afecta, ¿no? Por ejemplo, si tienes en tu casa una radio con antena en general, pues muchos usamos ya cable, pero realmente lo que estás captando en tu radio con antena es la interferencia o señal de una antena emisora y ver todas y tú seleccionas una de ellas. En Modbus, en cualquier cableado, siempre hay también interferencias. El tema es que por tipo de protocolo, pues puede no afectarle. En la parte de, de Ethernet, la complicación está en que el protocolo de por sí, el protocolo se llama Connection LED. No quiero entrar en mucho detalle porque es larga la explicación, pero hay protocolos que son Connection Orient. Quiere decir que están un protocolo o el protocolo hecho pues, según el tipo de conexión. O sea, es en conexión y después hay una transmisión. En Ethernet, la preocupación de la gente de OT es que muchas veces dicen, oye, pero mi red Modbus y demás es segura. ¿Para qué juntarlo? ¿Por qué juntarlo? La ventaja realmente de una red de Ethernet, donde yo sé que hay retransmisiones, hay colisiones y demás. Desde ese punto de vista, tienen razón. Pero Ethernet ha sacado nuevos protocolos que solamente están en los switches industriales que agregan calidad de servicio y mitigan, reducen mucho el tema de la transmisión de colisiones. Pero la retransmisión no la vas a eliminar. Siempre está. Simplemente hay que ver cuánto te afecta o no te afecta. Entonces, no hay que tener miedo de la migración. El Ethernet industrial, ¿no? Donde sí hay más ruido, pero tiene muchas otras ventajas en las cuales pues, sumado todo, yo creo que pues lleva a una convivencia de servicios y aplicaciones que en sumados va a tomar mucha ventaja, ¿no? de toda la gestión, de la operación de una red industrial. Entonces, sí, pero pues hay que tener simplemente los cuidados adecuados, ¿no? Gracias. Y bueno, acá hacen referencia como comentario de que han visto en varios lados que empalman con cinta aislante hilo por hilo el cable de categoría 6A. Indica que es un gran error. Bueno, Totalmente, después, sí. sí. Después ya no hay otra consulta. Álvaro, no sé si quisieras agregar algún comentario de repente respecto a lo último que acabo de decir. Yo bueno, ahora que estamos en casa muchos, pues estoy seguro que muchos en el cable de internet, ¿no? Y su módem, y a veces tiene un segundo módem que hay en otra habitación y demás. Yo he visto en casa de amigos y demás cuando voy, y ni siquiera ellos mismos, la misma gente que va, y prefiero ni decir las empresas que van porque da vergüenza ajena, hacen lo que comentas. O sea, si tienes un cable tendido de una piso a otro piso en tu casa y no tienes limpiadora, ¿qué haces? Entonces, el único que fue, ¿no? Y me puedo creerlo, dice, bueno, no tengo limpiadora, se me olvidó algo, pero lo soluciono rápido. ¿Cuál fue su solución? Cortaron un patchcore en dos con una tijera y hilo por hilo lo conectaron con una gutapercha en ambos extremos. Y eso lo conectaron, ¿no? Este, a cada extremo, o sea, al route, ¿no? Y al repetidor que está en la otra habitación, en el otro piso. Cuando vi eso, realmente dije, qué horror. Y le pregunté, oye, ¿y cómo te va? Pues funciona ya en la comunicación, pero siempre le escuché, bueno, ¿y qué también? Ay, mira, a veces se pixelea el Netflix, va esto, va lo otro,
cuando estoy hablando por el Skype de arriba del segundo piso, mira que algo no funciona bien. Esas son las retransmisiones. Cuando no cumples con las normativas, no es que la red se cae y no funciona, sino genera mucha retransmisión en ese segmento del cableado que es con Gutapecha al otro piso, y eso va a generar mucha retransmisión que la red que está en ese lado no va a funcionar bien. Lo mismo pasaría si no tienes un cableado bueno y no está bien conectado algo en una red industrial. Por eso es muy importante certificar y tener buenas prácticas para mitigar la retransmisión. Entonces, la observación es interesante, obvio está mal, pero hay que a veces entender cuáles son los efectos, ¿no? Porque si uno dice está como ya funciona, entonces yo también lo hago en mi oficina. Y no es así. La retransmisión es el principal enemigo y no lo vamos a ver hasta que sea muy tarde. Se acumula, llega un momento que estalla, simplemente ya no se aguanta más y eso afecta la producción. Y cuando quieres detectarla, vas a sufrir. No es fácil detectar eso y mucho menos puedes repararlo. Cambiarlo en un ambiente de producción es muy crítico. Bueno, señores, muchas gracias por la participación. Pues la presentación, bueno, estos están mis datos. Igual llame a Precision pues para cualquier consulta. Precision distribuye Flux Networks pues en todo el país, ¿no? Pues están muy capacitados. Igual nosotros de Flux Network damos soporte a Precision para todas las consultas que ustedes puedan. Eh, y pues sin más, nuevamente, gracias Esteje por la organización. Excelente. Tenemos nuestro Facebook que es Networks Latinoamérica, ¿no? Networks Latinoamérica. Ahí publicamos artículos interesantes. De hecho, voy a hacer comentarios de esta ponencia de hoy. Y nos pueden seguir también. Eh, gracias. Pues, y sin más, muy buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les vamos a estar enviando la presentación por correo.